video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Víctor Hugo Flores Sánchez, soy profesor investigador de la Escuela Superior de Zimapán. Además, soy docente de la asignatura de Mecánica en la Ingeniería en Procesamiento de Recursos Minerales. Precisamente por ello, hoy quiero mostrarles un video en el cual veremos los métodos gráficos y métodos analíticos para sumar vectores. Por el tiempo de este video solamente veremos lo que son métodos gráficos y en un video posterior podríamos visualizar lo que son métodos analíticos y hacer un comparativo con estos métodos. El objetivo de este tema es precisamente conocer tanto los métodos gráficos como los métodos analíticos y obtener el conocimiento para poderlos utilizar en la etapa del aprendizaje de nuestra ingeniería. Primeramente, todos los vectores son magnitudes. ¿Y qué son una magnitud? Es una cantidad física con características muy propias que pueden ser medibles y se representan a través de un número y una unidad. Existen diferentes magnitudes, pero las magnitudes fundamentales son 7: longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Estas magnitudes se pueden dividir en dos tipos de magnitudes: magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Las magnitudes escalares solamente determinan un número y una unidad. Las magnitudes vectoriales determinan tanto el número y la unidad, pero también visualizan una dirección determinada hacia esa magnitud. En los métodos gráficos y en los métodos analíticos existen diferentes tipos. Para este caso solamente lo veremos, y para este video solamente veremos los métodos gráficos. Aquí visualizaremos todos, pero para este video solamente veremos los métodos gráficos. Los métodos analíticos son teorema de Pitágoras, ley de senos y cosenos y ley de las componentes. Y los métodos analíticos, los cuales son los que veremos el día de hoy, son métodos gráficos a través del paralelogramo, del polígono y del triángulo. Una de las características que tienen estos métodos es que se pueden sumar diferentes vectores. Para el método del paralelogramo y el método del triángulo solamente se pueden sumar dos vectores a la vez, pero para el método del polígono tiene la característica que podemos sumar 2, 3 o más vectores. El método del paralelogramo consiste en dibujar cada uno de los vectores siempre teniendo en cuenta un punto de origen. Una vez que se dibujan estos vectores, podemos generar un vector paralelo a cada uno de ellos y después, en la unión de estos vectores paralelos, generar una sumatoria. Vamos a ver un ejemplo para que se pueda entender mucho mejor este método. El ejemplo es una fuerza horizontal de 600 newton y una fuerza vertical de 400 newton actúan simultáneamente sobre el mismo cuerpo. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza resultante y su dirección con la horizontal? Recuerden, el vector siempre tiene que tener un número, una unidad y también una dirección. En este caso, el vector de 600 newtons tiene su dirección horizontal. En el caso del 400 newton tiene su dirección vertical. Nosotros generamos un plano cartesiano y en el punto de origen de este plano generamos nuestras gráficas. Otra cosa importante que ustedes tienen que visualizar al momento de dibujar un vector es que tienen que generar una escala.
En este caso vamos a generar una escala de 600 a 6 centímetros, 1 a 1, 1 newton a 1 centímetro. Y una vez que tenemos esta escala podemos dibujarlos. Recuerden siempre obtener siempre un punto de origen para los dos, dibujar cada uno de ellos. Una vez que se dibujan, aquí también visualicen que el punto de origen siempre tiene que ser común para los dos vectores. Una vez que se dibujan, generamos un paralelo en cada uno de ellos, un paralelo para el vector de 400 newtons y un vector paralelo al vector de 600 newtons. La unión de este vector y al medirlo hacia el punto de origen, obtenemos precisamente el resultado. ¿Cuál es el resultado que nosotros medimos? Es 7 centímetros a un ángulo de 34 grados medibles por un transportador, que esto equivale a través de la escala de 721 newtons. Y ese es el resultado precisamente de sumar estos dos vectores. El método del polígono es, como lo mencionamos, es un método en el cual nosotros podemos sumar diferentes vectores, no solamente dos, podemos sumar 3, 4 o los vectores que sean necesarios para poder llegar al resultado. ¿Cuál es el método? Primeramente, generar un punto de origen, dibujar el primer vector, en la punta del primer vector, dibujar el segundo vector, en la punta del segundo vector, dibujar el tercer vector, y así sucesivamente. En este caso son 4 como ejemplo, y en la punta del cuarto vector, al medirlo hacia el punto de origen, ese es el resultado del vector resultante. Vamos a hacer un ejemplo también para que se pueda visualizar mejor el método. Entonces, para que sea más entendible, tenemos este ejemplo. Un barco recorre 100 kilómetros hacia el norte durante el primer día de viaje, 60 kilómetros al noreste el segundo día y 120 kilómetros hacia el este el tercer día. Encuentre el desplazamiento resultante con el método del polígono. En este caso tenemos tres vectores que tienen su dirección y también su magnitud. Como lo pudimos ver, en el primer vector es 100 kilómetros hacia el norte. Norte es la dirección y así sucesivamente con los demás vectores. Entonces, primeramente generamos un plano cartesiano. En el origen del plano cartesiano realizamos el gráfico del primer vector, siempre generando una escala. En este caso hicimos una escala de 100 kilómetros que equivalen a 5 centímetros. Dibujamos el primer vector. En la punta del primer vector dibujamos el segundo vector, obviamente también con la misma escala. En la punta del segundo vector dibujamos el tercer vector. En este caso solamente son tres vectores y como lo dijimos en el método, la punta del tercer vector medible hacia el origen es precisamente nuestro vector resultante y es medible con el transportador también para obtener su dirección. En este caso son 216 kilómetros que al medirlo con la regla tuvimos 10.8 centímetros. El método del triángulo es muy parecido al método del paralelogramo, solamente que en este caso existe un desplazamiento de uno de los vectores. Primeramente hay que dibujarlos y una vez que los dibujamos se desplaza uno de los dos vectores. En este caso desplazamos el vector B, perdón, y en la punta de este vector desplazado hacia el punto de origen es precisamente el vector resultante. Recuerden que la característica también de este método del triángulo es que solamente se pueden sumar dos vectores a su vez. Y igualmente tenemos un ejemplo para que ustedes puedan visualizarlo mejor y entenderlo. Este ejemplo es el mismo ejemplo que tenemos para el método del paralelogramo, precisamente para que ustedes puedan hacer la analogía y puedan compararlos y ver cuál de los dos métodos es
es más entendible para ustedes y puedan utilizarlo. Una fuerza horizontal de 600 newton y una fuerza vertical de 400 newton actúan simultáneamente sobre el mismo cuerpo. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza resultante y su dirección con la horizontal? Pues primeramente, en un punto de origen, dibujamos los dos vectores a escala con una regla o en una aplicación de gráfica. Generamos precisamente el desplazamiento de un vector, en este caso desplazamos el primer vector hacia la punta del segundo vector y la punta del vector desplazado hacia la origen se mide y esa medición da como resultado precisamente el vector resultante, que en este caso son 7.21 centímetros medibles con una regla, con un ángulo de 34 grados, medibles con un transportador, y esto equivale a 721 newtons. ¿Cuál es la conclusión? Existen diferentes métodos gráficos, en este caso son 3, para obtener el mismo resultado. Dicho resultado, ustedes pueden visualizarlo y compararlo con uno u otro método. Este método ya dependerá de que ustedes tengan más afinidad a cada uno de ellos. Y después, en los siguientes videos, vamos nosotros a utilizar los métodos analíticos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos compararlos con el método gráfico y podamos determinar cuál es el método que da el resultado más real y más exacto. A su vez, cuál es el método que más fácil se puede utilizar. Por mientras, se acaba aquí lo que es los métodos gráficos. El siguiente video veremos precisamente los métodos analíticos y ustedes tendrán el modo de comparar estos métodos y utilizarlos mejor. Muchas gracias, que tengan un buen día.